PRI podría haber perdido una de sus últimas oportunidades de futuro con la renuncia de José Narro como aspirante a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué va a pasar ahora con la elección interna del PRI? Va a ocurrir lo que muchos prevén, una nueva desbandada y quizá irse o integrarse mucho más de lo que ha sido hasta ahora a el partido en el poder, a Morena. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver algunos datos con las posiciones más relevantes respecto a la renuncia de José Narro al PRI, para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El partido hegemónico del siglo XX, el PRI, está en uno de sus peores momentos, con la mayor escisión desde la salida de sus filas de la corriente crítica a finales de los años 80. El ex rector de la UNAM, José Narro, abandonó la contienda interna y renunció a su militancia por vicios en el proceso para elegir a la nueva dirigencia. Su salida sacude al PRI y lo han seguido otras, como la de la ex senadora Beatriz Pajés. Al menos 6 gobernadores llamaron a la unidad y cerraron filas en torno a la dirigencia de Claudia Ruiz Massieu, quien también lamentó la renuncia. Esta fue la última oportunidad de renovación interna tras perder el poder en 2018. Posiciones. 1. El presidente López Obrador rechazó la acusación de Narro sobre una intervención del gobierno en el proceso para elegir al nuevo dirigente del PRI. 2. José Narro afirmó que existe un preferido en la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue hasta recientemente el jefe político del partido. 3. El gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, señaló que lo que requiere el PRI es un priista que no diga que lo es, un priista comprometido, un priista que conozca los seccionales. 4. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pidió conservar la unidad y la confianza hacia la dirigencia tricolor y el proceso interno de renovación. En efecto, un momento muy difícil allá en el PRI por lo que está sucediendo en su proceso interno, la renuncia de uno de los candidatos fuertes y además la manera en la que lo hace, denunciando una intervención del gobierno en el proceso interno del PRI, a la vez que en este mismo marco la posibilidad de que sea investigado el expresidente priista Enrique Peña Nieto. No hay pocas cosas de qué preocuparse ahí en el PRI. Víctor, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto, Pepe. Un gusto tenerte aquí, muchas gracias por venir. Como siempre. Profesor investigador de la UAM. Gracias. Y Daniel Peña Serrat, profesor investigador de la UNAM. Mucho gusto. De la Facultad Gracias de Ciencias por la Políticas, y invitación. entiendo que además especialista justo en el PRI. Pues como un especialista en el PRI, ¿cómo te cayó esta noticia después del desastre electoral del año pasado, en el que pierde el poder después de haberlo recuperado con Peña Nieto? Tienes un proceso, digamos, de deslegitimación del proceso. Ese es el proceso de fondo, y creo que la coyuntura que nos ocupa, que es la disputa en torno a quién dirigirá los destinos del PRI, y que va de la mano con si tiene capacidad el partido de reconstituirse y de ofrecer un programa alterno al que aún existen dentro del interior del partido grupos que se resisten a renunciar a lo que ha sido históricamente su proyecto tradicional, que fundamentalmente funciona a partir de generar oportunidades, o había funcionado históricamente, generar oportunidades de movilidad social y de movilidad política, a partir de un esquema que, sin embargo, estaba constituido sobre 2 pilares, con un muy fuerte control centralizado a través de los sectores, la organización de la militancia, los militantes y los adherentes y ciudadanos en torno a sectores sociales, fundamentalmente el campesino, el obrero y el sector de clases medias urbanas. Y por otro lado, la CNOP. Y por otro lado, a través de una estructura muy eficaz, muy bien organizada, basada fundamentalmente en incentivos y distribución de tareas y funciones que se vinculaban a los distintos niveles de gobierno a los que se podrían los cuadros eventualmente
aspirar y incrustar. Justo eso es lo que nos preocupa. ¿Tiene todavía, o tú le ves, Víctor, posibilidades de reconstituirse al PRI o acaba de perder su última oportunidad? Mira, el PRI, digamos, obviamente en sus diversas mutaciones al paso del tiempo y sobre todo si comparamos su situación a partir del año 2000, que es cuando por primera vez pierde la presidencia y entonces tiene que pasar un modelo reorganizativo que es el que prevalece hasta la fecha, el de los gobernadores, sostenido a través de las estructuras de gobernadores. Y obviamente con alguna figura relevante, que fue como el caso de Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, es decir, que fueron los que ganaron un poco las elecciones internas, los antecedentes del actual, ¿no? Que son los antecedentes directos de votación que tiene el PRI. Y en ese sentido, digamos, es interesante observar que esto más bien es la renovación, digamos, de toda esa estructura de gobernadores, pero ya con un estilo de generación política distinta a las más estructuradas, digamos, basadas en los sectores, en las organizaciones territoriales, etcétera. Entonces, quedó un híbrido y que ese híbrido no ha logrado cuajar, ¿no? Y en este caso, el instinto de supervivencia de los gobernadores priistas les está llevando, digamos, a generar una circunstancia no tan favorable, dígase, porque ahora sí están muy plegados, muy disminuidos electoralmente, muy desorganizados y muy desarticulados en torno al discurso. ¿Pero qué significaría para ustedes la renuncia de Narro? ¿Cuál es la importancia que tiene dentro de la urgente necesidad que tiene el PRI de reconstituirse? En mi caso diría que es básicamente un elemento, digamos, de reconocimiento de que esta generación de jóvenes gobernadores no está teniendo otro estilo más que acomodarse rápidamente a las circunstancias. O sea, al poder. Al poder. O sea, acomodarse a la relación con Ser el un partido presidente. satélite y un partido bisagra, como lo intentaron hacer con Calderón, aunque con menor capacidad, digamos, de influencia o de presión, salvo lo que tienen en el Senado. ¿Coincides? El PRI coincido. va hacia convertirse en un partido satélite, los gobernadores defienden sus intereses en una situación de disminución. Sí, con todo y que tenga toda la estructura para ser competitivo en términos de cómo enfrentar o encarar una elección a nivel territorial, por ejemplo, ¿sí? Ningún otro partido tiene esa estructura también aceitada y demás, pero que no le basta, ese es el punto. No le basta porque no hay una transmisión, una correa de transmisión entre esa estructura que trabaja sobre la base de cuadros, de gente que tiene convicción, de gente que tiene toda la historia, gente que tiene identificación partidista o intereses específicos creados a partir de lo que han sido gestiones del propio partido, y por otro lado, liderazgos y un proyecto nuevo. Si analizamos el discurso, en el discurso del PRI todo el tiempo está enarbolando que se está cambiando o que tiene vocación para cambiar. Parte de la crisis es la Pero el falta de problema es liderazgos. que hacia adentro no hay liderazgos. Y no hay liderazgos nacionales. El problema fue que el liderazgo no se disputaba cuando toda la operación del partido, en términos de maquinaria electoral, estaba presidida por el presidente de la República. En el momento en que eso no ocurre, se dispersa y se fragmenta el poder. Y se fragmentan las élites que detentan alguna influencia y algún cuota de poder hacia el interior del partido. Y esas élites no han sido capaces de pactar entre sí. A ver, pero Ahí es donde está el problema. Justamente lo que están impulsando los gobernadores es justo a otro gobernador. En este momento, gobernador con licencia. ¿Tampoco les parece que eso sea o tenga liderazgo? Es que repetir el Significa o modelo, es el represente. modelo 2012. O sea, el modelo 2012 fue el que entronizó a Peña Nieto. Es decir, de la coalición de gobernadores aparece precisamente ese ejemplo. Entonces, fundamentalmente el PRI se está moviendo bajo ese esquema rediseñado que te digo que aparece después del 2000. Es decir, un esquema de coalición de gobernadores con algún liderazgo, como bien se señalaba, pero que ahora precisamente ante la carencia de estos liderazgos, ante esta renovación, digamos, de estructuras y ante la imposibilidad de tener ahorita por el momento, digamos, condiciones de competencia, digo, ya se vio el caso de Puebla, ya se vio el caso de Baja California, es decir, van a tener que esperar realmente o que haya un pésimo desempeño de Morena, o de que realmente tampoco el PAN, digamos, pueda, digamos, contrapesar suficiente como para que la gente vuelva a mirar hacia el PRI, si no es que no se termina desfondando con todo el transfugismo de actores a nivel local, como ya lo vimos Castro Trenti en Baja California y algunos líderes de anclaje significativo que están abiertamente ya traspasándose al partido gobernante. De Morena. De Morena, exactamente. Bueno, pues ahí lo estamos viendo, a ver, porque tú hablabas de estructuras políticas y la maquinaria, pero buena parte de esas estructuras no se han ido con Morena, no se han
digamos, ha habido desbandada ya. Sí, porque, insisto, el elemento que no genera incentivos para, de alguna manera, detentar algún cierto control es no se sientan a pactar. Y el problema es que tienes ahí un desfase, incluso generacional, entre quienes con visión patrimonialista piensan que han hecho el trabajo de fondo o un liderazgo, algún tipo de liderazgo en su momento, ante coyunturas incluso desfavorables para el propio partido en términos electorales, ¿sí? Y que no han logrado entre sí lograr acuerdos que permitan generar un tipo de liderazgo o algún tipo de proyecto que pueda integrarlos. Y entonces trabajan regionalmente. Ahora, trabajan a nivel de las gobernaturas. ¿Coincides con Víctor en que el modelo que están siguiendo es el mismo de 2012 de Peña? Es el mismo, con su única edición, de que el asunto es que ahora no admiten la credencial de ciudadanización, es decir, de una extracción o ver opciones o alternativas de liderazgo en liderazgos que no provengan de las propias estructuras y entre las mismas élites de poder. Bueno, y es además, el caso de, por ejemplo, es como además no es lo mismo. Bueno, eso respecto a Narro. Esa fue la crítica justamente. Sí, ¿se han cerrado? Exacto. Sí. Y están, digamos, ocurriendo. protegiendo ahora sí que lo que se pueda recuperar. Es decir, digamos, de alguna manera ese encapsulamiento, es decir, primero cortar la derrama, las heridas, o sea, evitar el sangrado, más sangrado, y entonces se están blindando. Digo, es una estrategia natural, instintiva, ¿no? De decir, vamos a proteger primero los mercados electorales que nos quedan en estados muy tradicionales, con poca alternancia, exactamente. Por eso es notorio que la mayor cantidad de los candidatos vengan de ese sector, o sea, Ulises, Ivonne Ortega, el propio Alejandro Moreno, es decir, curiosamente es un PRI que a diferencia del Grupo Hidalgo, ¿no? Que era precisamente Murillo Karam, o el Estado de México que finalmente tiene que ceder el poder, o Puebla que terminó siendo desfondado, ahora aparece este grupo que curiosamente es el del prismo, pues digamos técnicamente más atrasado, digo sin ser despectivos, pero donde todo el tradicionalismo político, como en Colima o muchas de estas entidades federativas que todavía mantienen una tradición de control, es donde todavía el disciplinamiento y la posibilidad todavía de ofrecer un activo y que puedan ser reservorio de votos, incluso para la interna en este momento, por eso fue tan importante la disputa del padrón. Pero en un momento distinto, porque no estamos en 2012, una por la situación de Peña Nieto, por ejemplo, y dos por la tremenda debacle electoral de 2018, que no es lo mismo que lo que había sufrido antes. Pero déjame, el PRI en un momento difícil, uno de sus más difíciles momentos de los últimos años, con la renuncia de Narro en la contienda interna y con la posibilidad de que sea investigado el presidente Peña Nieto. Estamos hablando con Víctor Alarcón, profesor investigador de la UAM, especialista en partidos políticos, y por supuesto Daniel Peña Serret, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Me quedo contigo y arranco con esto para los dos en este bloque que viene. 2012 no es 2019. Hay elementos que no había en aquel momento en el modelo que siguieron del impulso de los gobernadores. Y hoy, sin ir más lejos, cuando le preguntan en la mañana al presidente López Obrador si había intervenido o estaba tratando de intervenir en la vida interna del PRI, la respuesta fue ya ese clásico de ¿y yo por qué? Pero, en cualquier caso, el ex candidato Narro, o el ex aspirante Narro, ya incluso que ya no es ni militante del PRI, así se fue, denunciando que había una grosera intervención del presidente en el PRI. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que es una ventana de humo y una capa de simulación. En realidad, lo único que podrías decir, o mecanismo por el que podrías decir que se puede pactar con una minoría que verdaderamente no resulta rentable al momento de tomar las decisiones. Es decir, agrupas los votos al momento en los órganos de gobierno, en las cámaras, etcétera, y no tienes mucho, no tendría esa minoría priista mucho que poner sobre la mesa, que ofrecer. O sea, el tema no es un pacto legislativo ni por el peso que pueda tener el Congreso. No creo que va por ahí. ¿Por necesita menos AMLO y Morena del PRI que lo que podría necesitar el PRI de Morena. Y yo creo que eso nos coloca en la paradoja que realmente está en juego, que es el hecho de que finalmente tus bastiones ahora son regionales, ¿no? Desde el punto de vista del PRI. Ajá. Ciertas gobernaturas que necesariamente
funcionan y van a tener que funcionar a partir de negociar. El sureste. Centralmente el presupuesto, fundamentalmente el sureste, porque es donde es evidente que el proyecto de Morena se ha focalizado y donde tiene fundamentalmente su electorado, ¿no? Entonces, una decisión Más que el norte. Entonces estarías diciendo que es una decisión, digamos, pragmática de sobrevivencia política y de, digamos, ¿De adaptación? adaptación a los nuevos realidad? cambios. Sí, a las condiciones específicas en que ahora puedes hacer política, que necesitas fundamentalmente recurso federal. A ver, o sea, entonces, requieres jalar, aterrizar recursos de la federación hacia los estados en donde tienes presencia y donde tienes gobierno. En ese ángulo podrías entonces incluso decir, no es tan mala la decisión de que el próximo presidente del PRI tenga una buena relación con el observador. Sí, desde luego, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Sí, sí, absolutamente. No, y de hecho, Aunque eso implique sacrificar oposición. Bueno, por eso te digo que sería, digamos, por lo menos control de daños. Es decir, y eso fue lo que le pasó al PRI entre 2000 y 2012. Es decir, adaptarse a los gobiernos panistas, lograr ver dónde podrías capitalizar, es decir, quizá ahora esperar 2021, a ver más o menos si la burbuja baja un poco y entonces ellos tienen un poco de capacidad de recuperación. Como ahorita se vio ahorita con el PAN en esta elección del 19, que no estuvo tan distante en algunos lugares, es decir, esperar que Morena no se consolide como partido, y ahí es donde entra la posibilidad de hacer, digamos, alianzas, digamos, no formales, pero sí por lo menos no estorbarse unos con otros, ¿no? Como ha pasado en Veracruz o en otros lugares, en donde lo que vemos más bien es el acercamiento de los gobernadores por esta coincidencia de los proyectos. Los principales proyectos de López Obrador están en el sureste. Los principales aspirantes, con excepción de Narro, vienen del sureste, incluso los de oposición, o sea, Ulises Ruiz y Ivonne Ortega, hasta ahorita los más mencionados, o sea, Yucatán, de Oaxaca, de Campeche. Es decir, curiosamente, como es el relevo de esta coalición de Grupo Hidalgo y Grupo Estado de México, ¿no? Y ahora este grupo que precisamente venía en una situación muy tradicionalista. El relevo del Grupo Hidalgo y el Estado de México, sin embargo, el presidente Peña sí está con los... bueno, Narro le atribuye interferencia, digamos, de decantamiento, ¿sí? Pero claro, Peña Nieto está ahorita soltando lastre para comprar tiempo, igual que Lozoya, ¿no? O sea, entonces están ofreciendo ya quizá incluso no interferir, tampoco a cambio de que tampoco se les persiga. Entonces creo que están tirando sus últimos lastres. O sea, ¿no son relevantes? ¿Cómo ves tú? Yo creo que ahí está el meollo. Entre si decides reconstituir tu imagen, que atraviesa porque efectivamente demostraras que ya eres capaz de hacer un proceso interno democrático más o menos limpio, ¿sí? Que esa es la principal quid o litis que está en juego ahorita hacia el interior del propio PRI, que es la cuestión de quiénes van a votar, quiénes votan, el padrón, el famoso problema de los padrones, sí, ¿no? Y de quién los controla. Del 700,000 nuevos afiliados. Y por otro lado, una cuestión que es estrictamente de coyuntura, incluso yo diría de transición política, que es la cuestión para el propio PRI, ¿sí? Y es un problema, por cierto, acoto, con el que tendrá que indirectamente lidiar Morena, ahora como partido mayoritario en el gobierno, que es la cuestión que tiene que ver con la responsabilidad y la rendición de cuentas. Hasta dónde llegas, y en eso coincido con Víctor, es un factor central políticamente ahorita, el control de daños desde el punto de vista o desde la perspectiva del PRI, ¿no? De cómo los priistas tendrían que verse a sí mismos, que es la cuestión del factor de quién, si puedes o no juzgar, y se ha desatado una cadena, ¿no? En donde se pone en juego algo que favorece al proyecto de Morena, que es que efectivamente se llegue a las últimas consecuencias cada vez que se enfrenta uno o se topa uno con problemas de manejo irregular. No es una cuestión de mal gobierno, sino de corrupción. Estarían diciendo, el PRI está contra la pared. Exacto. Sí. Está contra la pared por el tema, por el tema de la rendición de cuentas y las acusaciones y señalamientos esperando de corrupción. a ver si se puede salir, o por lo menos tirar un clinch, ¿no? O sea, y con eso evitar la refriega. O sea, ahorita está instintivamente aguantando los golpes, pero en lo que cuando puede se agarra del adversario para tratar de evitar que le siga golpeando. O sea, en los últimos 6 años de la gestión de Peña Nieto se fue arrinconando a sí mismo a partir de todos los casos que fueron saliendo de gobiernos estatales implicados no solamente en ineficacia, sino en malos manejos, irregularidades, corrupción, etcétera. Y de hecho, está visto tan el desfonde, fíjate, tan el desfonde como bien lo dice,
es que el propio Peña empieza a traicionar a sus propios gobernadores, les empieza a ver proceso, a Javidú, a Borge, o sea, empieza a perseguirlos porque es tan incuestionable ya la evidencia de corrupción como se señala, que entonces desfonda la coalición. O sea, no tenía más remedio. Regreso en Opiniones Encontradas. Un momento muy difícil el que está viviendo el PRI después de la renuncia de Narro a sus aspiraciones de dirigirlo y en un momento en el que, por supuesto, enfrenta también la posibilidad de que sea investigado su último presidente, el presidente Peña Nieto, que dejó el poder después de una debacle electoral para el PRI el año pasado. Me quedé contigo, Daniel, y a ver, está sobre la mesa, decía Víctor también, el hecho de que el PRI se sienta acorralado por los casos de corrupción que sobre todo afectaron a gobernadores. Estás también sobre la mesa, tú lo decías, la necesidad o la urgencia de cambiar su imagen, derivado de lo mismo, a través de este proceso interno. Entre eso parece que hay un dilema, que no es fácil de resolver, pero ¿todavía crees que tenga algún chance de rescatar el proceso interno y sacarlo, digamos, en beneficio de su propia imagen, rescatar legitimidad? No lo veo a partir de, o a juzgar por, las actitudes y lo que han salido a declarar justo estamos en el umbral para iniciar el proceso de proselitismo, o sea, la campaña interna, campañas que se van a decidir. En 2 días. Y sobre todo porque el horizonte es un horizonte de agosto, ¿no? En agosto tiene que estar resuelta conforme a sus reglas, la convocatoria y demás. O sea, no ¿Quién va a tiempo. dirigir? Sí, ¿quién va a dirigir el nuevo partido? Que de nuevo, ese es su dilema, pues prácticamente no tiene nada, no se ha renovado. Ese es el punto. Ni ha habido un liderazgo para renovarlo y por otro lado, no hay mucho que pactar en la condición acorralada en que está frente a una fragmentación en donde se han querido varias de las élites al interior, varias dirigencias, varios grupos hacia adentro, se han querido convalidar en el hecho de que Peña Nieto está en riesgo. O sea, ya no estamos hablando de gobernadores que los ha tenido que ir expulsando y que le ha costado algo que no han sido efectivo, el deslinde, porque han sido gobernadores emanados del propio partido. Sí, claro. Sino, ahora estamos hablando de nada menos ni nada más quien desempeñó el cargo de presidente de la República, ¿no? Y cuando se llega su último presidente. Su último presidente y puede ser que la condición para poder, en todo caso, ¿sí?, salir del rincón en el que el propio PRI se ha ido metiendo. Y se ha ido metiendo, José, si me permites, en términos también de la percepción del público, de los ciudadanos, que sería quien ha estado olvidado en todo este proceso. Es como el actor que se da por hecho, cuando a mí me preocuparía, siendo PRI, me preocuparía mucho cuál es la percepción que tienen los ciudadanos acerca de mi propio proceso interno. Pero hasta donde yo veo, no están poniendo a los ciudadanos en el centro. Están poniendo marginalmente. Lo que estarían poniendo es las relaciones con el poder. Y las encuestas. O sea, un poco. O sea, y es ¿Cómo las encuestas? Sí, en el sentido, yo sí veo que hay un tema de ciudadanía. O sea, sí hay un tema de ciudadanía porque en este caso, creo que ya en la medida en que López Obrador ahora sí ya se está afianzando en el poder, es el momento de que ahora sí puedo hacer como pasó con Cárdenas y Calles, es decir, sí puedo meter a la cárcel a Peña Nieto. Y además, en este momento, para 2021 sería mi gran boleto para ratificar la mayoría. O sea, si ya no puedo ir por la revocación de mandato, aunque la tengan en diciembre, qué mejor cabeza que haber puesto al opositor, ¿no? Que ningún presidente ha corrupto, juzgado a su antecesor, ¿no? Ninguno. Claro, pero en este caso, eso sería, pero ¿te acuerdas que está pendiente lo que quería hacer de consulta? Es decir, juzgar a los expresidentes. Finalmente está entrando el proceso judicial. Se liberó el proceso de Suprema Corte para el caso Chihuahua. Entonces, aquí en este caso, finalmente, aquí creo que sí sería un enorme salto histórico, y creo que por eso el PRI está leyendo esos signos, que está entonces cambiando la ruta de no favorecer al favorito de Peña Nieto, que era Narro, o por lo menos el identificado con ese pasado,
¿no? Que ese era el gran, digamos, punto negativo de Narro, decir, usted fue el secretario de Salud del sexenio pasado. Entonces, sí. Y cómo usted que no sabía los fraudes de medicinas. Ahora no sé si coincidas que era el candidato de Peña Nieto y al mismo tiempo, desde su punto de vista, ¿cómo o cuál es la deuda o el vínculo que tendrían los nuevos gobernadores, sobre todo el de Oaxaca y por supuesto el que aspira a la presidencia, Alejandro Moreno, el gobernador con licencia de Campeche, con el propio presidente? El asunto es que pueda asegurar, por un lado, que, quiero explicarme, es una decisión paradójica porque tienes que jugar en los dos sentidos, en las dos orientaciones. Tampoco te conviene, como dirigente de un partido, cuyo encomienda, impronta, yo diría exigencia, va a ser mostrarle a la sociedad que está cambiando, que tengas que defender lo indefendible. Si no tienes los elementos para salir bien librado, y la idea es que no va a salir bien librado, va a ser un control de daños otra vez, quien defienda a Peña Nieto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque efectivamente hay elementos para poder... yo no hablo de la cuestión jurisprudencial, la cuestión de litigio judicial y demás. Políticamente hay muchos elementos para poder juzgar la gestión de Peña Nieto. Dirías, estos gobernadores... Apoyas un presidente que está bastante deslegitimado y que tu partido le ha endosado buena parte de esa falta de legitimidad frente a la ciudadanía, frente a los electorados, que lo tienes que hacer, encarar, ¿no? Porque te ves implicado, te ves comprometido, ¿no? Es como decir, ahorita a estas alturas, la identidad entre la proyección de su gestión de Peña Nieto está asociada como un costo al propio PRI. O sea que les beneficiaría incluso, habría dos puntos en contacto con el presidente López Obrador. Una, les podría beneficiar regionalmente y además les podría beneficiar que en efecto procedieran con Peña Nieto. Si es importante tirar el lastre que te lleva al fondo, suelta el lastre. O sea, así verían a los es así la crudeza de la política. Digamos, por lo menos a la mayoría de los 11 gobernadores que han salido a defender con la candidatura de Alito. Con excepción de Claudia Pavlovich, ¿no? que es la única que se había sumado un poco, no explícitamente, pero implícitamente a Narro. Es decir, es la única de los gobernadores que no se había alineado, que no estaba incluida en ese bloque de gobernadores. Pero sí, o sea, un partido político tiene que jugar con reglas pragmáticas y entonces si tienes que quemar tu pasado y si ese pasado es el que también te está quemando a ti también y te puede llevar, es importante entonces amputarse el brazo. O sea, y si esa amputación del brazo se llama Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya o quien sea, para sobrevivir como partido, aunque sea en una condición así muy agazapada como te mencionaba hace un momento, el PRI obviamente por el instinto político y la práctica política lo va a hacer. Ahora, finalmente, entonces, siguiendo los razonamientos que ponen sobre la mesa, podría decirse que quien está marcando la jugada o el juego del PRI está siendo el presidente. Así es. Tan por eso lo acusa a Narro. Sí. Tan por eso así lo acusa. Y en un sentido obviamente negativo, como costo político, ¿no? No como abonar o algún recurso o capital político, sino a la inversa. Sí, ¿no? O sea, vaya, no porque haya una conspiración de parte de él, no necesariamente, sino porque las decisiones que puede tomar directamente restringen o pueden abrir espacios para el movimiento. La democratización del PRI. Sí, de hecho también ahí lo que vamos viendo, por ejemplo, cómo posiciones un poco más beligerantes que ha llegado a tener cuando López Obrador ha visitado a gobernadores priistas, por ejemplo, Coahuila con Riquelme, la derogación del Metrobús, Coahuila-Durango, Héctor Astudillo en Guerrero, que también se le puso un poco bravo y después entonces rectificó. Es decir, el propio presidente ha logrado generar el veto de bolsillo y el veto de bolsa, en realidad. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, la mejor forma de decir, no quieres apoyarme, te cancelo tu proyecto, no hay fondo federal. Es decir, esa domesticación o esa suerte de amortiguamiento también hace que el discurso del PRI pase a ser ahora decir, bueno, somos críticos pero colaborativos, ¿no? O sea, entonces ya empieza esta suerte de adaptación a estas nuevas circunstancias, pero en la medida, como te mencionaba, en la medida en que el propio AMLO
y digamos va avanzando progresivamente en esta posibilidad de que se van dando estos eventos tanto por la vía judicial o por los mismos resultados electorales, pues yo creo que el PRI precisamente por eso en este control de daños, si en un momento dado, insisto, tiene que romper mitos, lo va a hacer. Control de daños del PRI, pero al mismo tiempo me imagino que con la pregunta ¿y habrá la intención de desaparecernos desde el propio poder? Déjenme ir. De regreso en Opiniones Encontradas, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del PRI, el impacto que ha tenido la renuncia de José Narro, las investigaciones, a las posibles investigaciones al presidente Peña Nieto, la coalición de gobernadores que impulsa la candidatura del gobernador con licencia de Campeche. Y antes de irnos a corte, decíamos, en buena medida, quien está marcando políticamente el futuro del PRI, incluso más que sus propios procesos internos, creo, o ustedes ponen sobre la mesa, es el propio gobierno del presidente López Obrador. Víctor. Sí, bueno, el reto también es interesante porque ¿puede sobrevivir el PRI? Sí, sí puede sobrevivir. O sea, lo demostró siendo oposición, insisto, entre 2000 y 2012, adaptó su modelo, logró esto. Tiene más dificultad ahora porque está más disperso, más disminuido electoralmente, pero si logra seguir utilizando sus mayorías, bueno, pues puede presentarse como un aliado estratégico para ciertas coyunturas con el propio poder, o será un factor de veto, como lo sigue manteniendo en el Senado, y eso, digamos, le puede dar, digamos, ese margen. Pero el problema es que ahora el presidente tiene mucho de dónde escoger. Tiene al Partido Verde, tiene al PT, tiene a lo que, digamos, si se logra reconstituir el PES, si se incorpora ahora el nuevo partido del Bester Gordillo. Es decir, puede darse incluso esta situación o incluso todavía terminar de matar al PRD con la última salida de ADN finalmente de Héctor Bautista y muchos otros. Finalmente entonces el repertorio, digamos, de que las pocas canicas que le quedan al PRI, hay unas piezas sueltas. Puede, digamos, tienen que valorarlas muy bien, saberlas jugar en su momento para entonces sobre eso darse cuenta que ya no pueden ser el único factotum de diálogo, pero sí pueden ser un elemento por su experiencia, por su operación que todavía tienen territorial, pueden ser, digamos, aliados estratégicos, como te comentaba, en aquellos lugares donde no necesariamente tendrían por qué ser claramente opositores, e incluso para evitar el regreso del PAN. A ver, alianza estratégica, pues lo que tiene, digamos, a la vista es, en efecto, el tema del Senado, el peso que todavía conserva en la Cámara Alta, y está gobernando 2 estados importantes del sureste, la zona donde están algunos de los proyectos más importantes del nuevo gobierno. Es decir, la alianza estratégica natural de estos 11 gobernadores, sobre todo los del sureste, sería con Morena y con el presidente López Obrador. Yo creo que es la más viable. En términos también de el propio dilema que tienes frente a ti, qué es lo que tienes que entrar haciendo como nueva dirigencia dentro del PRI, que es tender puentes y tejer muchas de las heridas, porque han salido lastimados, no de este proceso en sí, porque ese es uno de los problemas también analíticos ya más finos, ¿no? Si el proceso de renovación está generando conflictos o si los conflictos internos llevaron a que este proceso de renovación se convierta en un conflicto más. Y en términos de lo que tú nos cuestionas, que es una pregunta interesante, es, sí, sin ninguna duda, los cálculos tendrán que ser en función de hasta qué punto puedes emprender con un partido fracturado y dividido, una recomposición, pero de cara a que puedes negociar con el nuevo gobierno. Es decir, si te puedes convertir en una minoría opositora leal, funcional frente a el nuevo gobierno, que no hay mucha distancia en términos de los proyectos. Si tú me preguntas, históricamente el PRI, eso no es lo que le ha fallado, es tener claridad de cuáles son proyectos políticos, proyecto de nación, proyecto de cómo conducir la economía del país, etcétera, incluso cómo derramar los subsidios y asignarlos, los subsidios sociales para la población en condición de pobreza, etcétera. No es por ahí el problema. Ni las diferencias con Morena. Ni las diferencias con Morena. Y uno puede ver vis a vis el plan de gobierno de Morena versus lo que han sido los planes de gobierno priistas, no vas a encontrar diferencias radicales. Ni siquiera en el énfasis hacia
gobernar para los pobres o en condiciones, la gente que está en condiciones desfavorables. Entonces, esto puede ser incluso ocultar lo que detrás puede estar, que es que si efectivamente cada vez que presentas un proyecto que tenga impacto regional, como tú bien has apuntado, puedes descansar en un consenso que vaya más allá del propio Morena, ¿no? A ver, tú lo decías y me voy hacia la recta final, me voy a detener en la parte interna, decía Daniel, si la renovación es producto de la división o viceversa. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tú planteabas, sí hay un desplazamiento de grupos, el grupo Atlacomulco y el grupo Hidalgo están de salida, o por lo menos están marginados. ¿Y quién es el nuevo grupo que lo encabeza? ¿Cómo lo definirían este nuevo El grupo? grupo del sureste, los gobernadores del sureste. O sea, Murat en Oaxaca, Moreno, Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, ¿no? Chiapas, Rutilo, ¿no? Entonces, digamos, ya tienes prácticamente, con excepción de Quintana Roo y de Yucatán, ¿no? Que en este caso, pues formalmente están todavía como algunos bastiones panistas, pero el hecho mismo es de que ya la fuerza y la inercia y el impacto que este proyecto genera significativamente habla de que ahí habrá un motor de desarrollo y un motor de legitimidad para algo los que les propios interesa proyectos. a estos dos gobernadores y priistas, que son convergentes, ¿no? que uno de ellos además va a ser el próximo dirigente del PRI, de eso no tenemos mucha duda. Es muy probable que lo sea. El proceso interno ya lo enterraron. Así es. Creo que les da igual. Sí, así es. ¿O cómo ven? Yo creo que, digamos, salvo que hubiera realmente un intento de pelea por algunos minutos, ¿no? Pues sería muy interesante observar esa circunstancia, ¿no? Se logre juntar el número de militantes para que un candidato no oficialista pudiera entrar en el contexto. Pues a ver si incorpora con nosotros Ivonne Ortega. O candidata, la completa. Exactamente, candidato o candidata. ¿Cómo estás? Gracias por llegar. Correcto. Hemos hablado buena parte del programa, pues evidentemente del proceso interno, y hay un tema que nos preocupa especialmente, y es, pareciera, se puso sobre la mesa que hay un PRI arrinconado por los casos y señalamientos de corrupción. Está incluso el tema de las posibles investigaciones a Peña Nieto en medio del proceso electoral para elegir a su dirigencia interna. El presidente está marcando, pero no necesariamente como una conspiración, sino está marcando los procesos políticos del PRI. Por supuesto, está metiendo la mano el gobierno anterior y el gobierno actual está metiendo la mano en el proceso. En el video que transmite el doctor Narro, en donde no solo declina su aspiración a la dirigencia, sino que renuncia a su militancia de 46 años, sí. Una pérdida importante para el partido, un gran cuadro junto con él, Beatriz Pajés, que independientemente de que sean amigos y conocidos, todos sabemos de su trayectoria y del prestigio que tienen y del prestigio que le daban al partido. Les lastima lo que estamos sufriendo los aspirantes al día de hoy. Estamos juntando apenas para romper los candados y poder cumplir el registro, porque están completamente los dados cargados hacia un lado, y hay que decirlo con claridad, hacia Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche, o gobernador con licencia de Campeche, y que está las manos del gobierno anterior, los intereses del gobierno anterior, los del gobierno actual, en donde necesitan un partido satélite. Y los verdaderos militantes... ¿Y por qué, Ivonne, esto no le está preocupando a 11 gobernadores? Pues tendría que preguntarle a ellos, porque de hecho, si fueran como obra de teatro, primer acto, hay una gira del presidente López Obrador al Estado de México el domingo, ese día se libera o se anuncia la orden de aprehensión contra Lozoya, se congela las cuentas de Altos Hornos, al día siguiente, el lunes, hay una fotografía de los gobernadores respaldando al gobernador, y en la reunión estuvo Julio Scherer, que es parte del gobierno actual, importante. Director jurídico. Y una pieza importante del gobierno actual. Es decir, y eso también se puso sobre la mesa antes de que llegaras, a los gobernadores en términos pragmáticos les interesa para su propia sobrevivencia tener una buena interlocución con el presidente, más allá, digamos, del proceso interno de la elección priista. Pero a los militantes no. Okay. A los militantes, los que estamos en el territorio, los que están en el seccional o que en este momento están acompañando a alguien en el hospital, que por cierto no hay medicamentos, no hay gasas, no hay algodones, no hay alcohol para atender a los pacientes. En este momento lo que a los militantes les importa es tener un partido contrapeso. Y esto es más allá del PRI. El país necesita un partido contrapeso, no necesita un partido que sea rémora o comparsa de otro partido.
Eso también se puso sobre la mesa, que no están poniendo en el centro a los ciudadanos ni a los militantes, y no sé si ese vaya a ser un costo demasiado alto por el acuerdo con el gobierno, en caso de que lo haya. Por eso, en mi caso, aunque yo respeto mucho la decisión del doctor y estoy sufriendo lo mismo que sufrió el doctor y lo llevó a pedir a separarse de su militancia de tantos años, yo sí quiero dar la batalla con la militancia porque ellos te dicen, este es mi PRI, el PRI de la base, el PRI que no ha tocado un centavo y lo acusan de rata, lo acusan de Y corrupto. una última duda, la vez que se reunieron tú y el doctor Narro en un desayuno Varias veces, para de ir hecho. con una candidatura común, ¿por qué no se logró eso? No. ¿O no estaba eso todavía cancelado? Esa fue la percepción de la foto. De hecho, la primera foto fue Ulises, el doctor, yo y José Ramón. Luego tuvimos una foto solo el doctor y yo, luego otra Ulises, el doctor y yo. Lo que hablábamos es de la visión del partido que queremos. El partido se tiene que refundar, tiene que regresar a su base, tiene que regresar al territorio, a las causas. El partido ya no tiene causas, tiene acuerdos coyunturales en los que si somos gobierno, si no somos gobierno, si le conviene a uno, le conviene al otro. Y los militantes sufriendo y sufriendo y sufriendo en la parte de abajo. Los liderazgos reales, los sociales, los que están con la gente cuando se necesita en los problemas rezagados. Ahí en la está. participación. Ya me voy. Oye, perdóname. Perdón, Ivonne. el tráfico, Perdóname. el tráfico Muchas de esta gracias, ciudad Simona es Ortega. complicado. Pero sustancioso. Muchas gracias, exgobernadora de Yucatán. Muchas gracias, candidata a la dirigencia del PRI. Aspirante, Víctor. porque no me vayan a... Aspirante hasta el sábado. Víctor Alarcón, Daniel Gracias, Peña Pepe. Serret. Gracias, que le vaya muy bien. Nos Gracias. vemos mañana. Hasta luego. Adiós.